y va a estar disponible para ustedes por si quieren recapitular en algún momento o bien si a lo mejor alguno de nosotros no tuvo oportunidad de terminar la sesión completa. Entonces, antes de iniciar, pues bueno, permítanme presentarme. Yo soy Emiliano Steinú, formo parte del equipo de planeación financiera en Invested y el día de hoy seré yo quien les estaré dando este tema que es empezando a invertir. Vamos a ver algunos conceptos básicos de cuando estamos empezando nuestro camino en el mundo de las inversiones y como parte también del equipo de Invested me acompaña Renata Galloso, quien también está aquí disponible para apoyarnos en cualquier duda que tengamos acerca del programa. Entonces, ya entrando un poco más en tema y haciendo una recapitulación breve de todo lo que incluye este programa de bienestar financiero, pues en primer lugar tenemos estos workshops o talleres mensuales en vivo en los cuales vamos a ver diferentes temas. El día de hoy estamos viendo este tema de comenzando a invertir. Más adelante veremos temas variados, ¿no?, que involucran a toda esta esfera de la planeación financiera y cómo podemos optimizar ciertas cuestiones para poder incrementar nuestro bienestar financiero. Parte también muy importante de este programa son las consultorías financieras sin costo a las que ustedes tienen acceso simplemente por formar parte de este programa de bienestar financiero, ya que es un beneficio que Liberum les está dando a ustedes como sus colaboradores. Y aquí es muy importante que cualquier duda que tengan, pues bueno, busquen despejarlas al momento de agendar esta consultoría con alguno de nuestros asesores financieros y con esto precisamente busquemos la manera de generar un plan de acción para que ustedes puedan cumplir sus metas y objetivos de la mejor manera posible. También, muy importante, tienen acceso a la plataforma digital en la cual precisamente van a poder encontrar diferentes herramientas que les servirán, por ejemplo, para la creación de un presupuesto, para la priorización de deudas y demás. También dentro de esta plataforma quedarán, digamos, guardadas las sesiones en vivo, las cuales podrán consultar en el momento que mejor consideren adecuado. Y también dentro de la plataforma, pues habrá diferentes recursos como algunos artículos en los cuales hablaremos de diferentes temas, como pueden ser seguros, inversiones, etcétera. Entonces, temas de interés, los cuales ustedes pueden consultar a través de la plataforma. Y también muy importante, a lo largo del programa vamos a tener diferentes eventos y webinars especiales en los cuales trataremos cosas diferentes a las que veamos en estos talleres mensuales. También tienen acceso a este newsletter, el cual, bueno, vendrá con información financiera y económica, pero también con información que no tiene que ver con este sector, información, digamos, en general del día a día, de lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y por último, todo el soporte y contacto que van a tener por parte del equipo de Invested para poder aclarar cualquier duda, cualquier comentario que puedan tener. Y bueno, esto les ayuda a tener muchísima claridad en ese sentido. Y ahora sí, entrando a tema, cuando hablamos de inversiones, primero hay que pensar en nuestra planeación patrimonial, ¿no? Y algunas cuestiones que es muy importante pues revisar es el hecho de cómo está nuestra planeación financiera y cómo podemos invertir adecuadamente. A la vez también debemos de evaluar en este caso cuáles son nuestros ingresos en nuestro presente, pero también cómo van a ser en nuestro momento de la jubilación o bien en nuestra etapa de retiro. También para esto hay que considerar mucho el tema de la longevidad, cuánto vamos a vivir. Y aquí por lo regular la esperanza de vida promedio es de 74.9 años, sin embargo, esto no es una ley para todas las personas. Aquí hay que considerar variables como puede ser nuestro historial médico, nuestro historial familiar. Por ejemplo, a lo mejor si nuestros padres, nuestros abuelos han vivido más de 90 años, pues muy probablemente nosotros también vivamos más de 90 años. Por lo tanto, es muy importante planear, no solamente quizás dentro de 10 años, 20, sino más bien a lo mejor 30 o más para garantizar la solvencia financiera en esta etapa de retiro. Y también muy importante considerar todo el tema de la política de impuestos. Recordemos que al momento de invertir, cada transacción, pues bueno, va a generar una comisión que hay que pagar a la institución financiera, pero también un impuesto que hay que pagar. Entonces, muy importante considerar esto, ya que si no lo hacemos así, pues bueno, muy probablemente se convierta en un destructor silencioso de nuestro patrimonio. Y también considerar los retornos que nos puede estar dando el mercado de acuerdo a la estrategia de inversión que nosotros podamos asumir. Y aquí más adelante profundizaremos, pero bueno, todo va a depender de nuestro perfil de inversión, si somos más conservadores, un tanto más moderados o bien tenemos un perfil más agresivo de inversión. De esto va a depender los retornos que podríamos estar esperando al momento de invertir. Y muy importante también cuando hablamos de inversiones, contar con un plan de acción, digamos, conciso y personalizado. Siempre es importante tener un plan con accionables y metas claras para que de esta manera, como bien lo dice, tengamos 100% claridad de hacia dónde queremos ir y qué es lo que estamos haciendo. Y también el punto número 2 nos dice que nuestros objetivos y características
están en constante cambio. Y aquí hay que hacer énfasis, ¿no? Al final del día, nuestra situación actual no siempre va a ser estática, ni nuestra situación futura. Va a depender de muchas variables que pueden intervenir y que nos pueden afectar tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, si esta situación financiera y de vida nunca va a ser estática, nuestro plan de acción debe de irse ajustando en el tiempo para de esta manera poder mitigar cualquier riesgo que pudiera presentarse en el camino. Entonces, muy importante, sí tener un plan de acción conciso, pero también saber que vamos a necesitar ajustarlo de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando a lo largo del camino. Y cuando hablamos del plan de acción, hay que ver cuáles son nuestras características, tanto personales como psicológicas, y también nuestras características financieras, perdón, y algunos pasos clave, ¿no?, que debemos ir siguiendo en nuestro plan de acción. Por ejemplo, podrían ser los siguientes. Oye, quiero eliminar mis deudas, quiero crear también una reserva o fondo de emergencia equivalente a 3 meses de mi gasto, quiero también iniciar con un plan de ahorro para el retiro, quiero invertir de manera eficiente mis recursos financieros, necesito también revisar mis seguros para ver qué tipo de coberturas tengo y si realmente las necesito y son realmente eficientes, o bien el simple hecho de poder tener en orden mis documentos, poder saber quiénes son mis beneficiarios, de cuáles cuentas bancarias, si a lo mejor ya existe un tema de testamento para facilitar la parte del legado hacia mis beneficiarios o no. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos estos pasos clave para poder establecer un plan de acción sólido. Y cuando nos hablan de inversiones y del mercado de valores, quizás, y esto muy, digamos, auspiciado por los medios, por Hollywood, ¿no? Por todas esas películas que se han creado alrededor del mundo de las inversiones, podríamos tener a este personaje, ¿no? Que en este caso es Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio en la película del Lobo de Wall Street. Al final del día es un personaje controvertido, en muchas ocasiones poco ético, y nos venden a esta figura como realmente la persona que invierte en la bolsa, que hace ese tipo de transacciones, pero la realidad es que ya la persona que invierte en la bolsa es totalmente distinta a este personaje que podemos ver. Es un, pues podría decirse un mito que existe, ¿no? El hecho de alguien que invierte en bolsa, pues es parecido a Jordan Belfort. La realidad es que es totalmente diferente y por lo tanto, pues no hay que dejarnos influenciar demasiado por todo lo que dicen los medios, todo lo que nos vende Hollywood y demás, más bien nosotros formar nuestro propio criterio al momento de invertir. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos iniciando o simplemente ya llevamos tiempo en este camino de las inversiones? Siempre estamos buscando de manera constante cuál es el mejor fondo en el cual debo de invertir. ¿Y qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos buscando el mejor fondo, no siempre va a ser la mejor estrategia de inversión. ¿Por qué? Si podemos ver en la tabla, en esta gráfica comparativa, el rendimiento de los mejores 10,000 fondos, podemos ver que en la parte izquierda nos dice el rendimiento de 3 años posteriores a su calificación en puntos base. Y aquí podemos ver que los fondos mejor calificados, que son los de 5 estrellas y que podrían ser los mejores fondos en teoría, tienen apenas un rendimiento del 0.06%. Los de 4, 0.20, los de 3, 0.44, los de 2, 0.73 y los de una estrella, que podrían ser los peores calificados y a su vez los peores fondos, tienen un rendimiento de 1.36%. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente el hecho de siempre estar buscando el mejor fondo en el cual debamos invertir no necesariamente va a ser la mejor estrategia de inversión. ¿Por qué? Porque por lo regular, y lo que nos dice la historia y esta tabla comparativa, es que no necesariamente los fondos mejor calificados son los que tienen los mejores rendimientos. Entonces, el hecho de estar buscando el mejor fondo pierde sentido y ahora sí que perdemos visibilidad de realmente qué es lo que queremos lograr. Y así como estamos siempre buscando el mejor fondo, estamos tratando siempre de adivinar y de buscar cuál va a ser la mejor acción, qué acción me puede retornar mejores rendimientos en el corto, mediano y largo plazo. Y eso también puede resultar algo desgastante y no necesariamente la mejor estrategia de inversión. Y podemos ver acciones como, por ejemplo, Netflix, Amazon, Starbucks, Apple, Microsoft, Market Access, Domino's Pizza, Nike, Broadcom, etcétera, que son de las acciones quizás de las empresas más grandes del mundo. Y aquí el hecho es, y me gustaría preguntarles si me pueden ayudar poniendo su respuesta en el chat de la sesión, ¿cuál creen ustedes que es la acción de estas empresas que ha retornado los mayores rendimientos a sus inversionistas en los últimos 10 años? Entonces, aquí, si me pueden ayudar, ¿cuál de estas acciones creen ustedes que ha sido la que ha retornado los mejores rendimientos? Poniendo su respuesta en el chat, se los agradeceré muchísimo. Veo ya algunas respuestas. Amazon, Google, nuevamente Amazon,
Nuevamente Google. Está bastante parejo entre Amazon y Google. Damos un minutito más en lo que terminan de contestar los que faltan. Nuevamente Amazon. Tenemos otra vez Amazon, Google. Nuevamente Google, Amazon. Y pues bueno, creo que aquí es clara, ¿no? La batalla entre Amazon y Google. Efectivamente son dos grandes empresas que en los últimos años han retornado un rendimiento extraordinario para sus inversionistas. Sin embargo, ¿qué pasa? Y muchas veces podríamos dejarnos llevar por el nombre de la empresa, por el éxito que está teniendo, por los productos que vende, para asumir que es la empresa que mejores rendimientos ha estado otorgando a sus inversionistas. Sin embargo, la realidad puede ser totalmente diferente y lo vamos a ver a continuación en la siguiente tabla, ¿no? A diferencia de lo que podríamos creer, y me incluyo en esa lista, porque la realidad es que yo cuando realicé por primera vez este ejercicio, también pensaba que Amazon, Google, Apple o alguna de estas compañías inmensas era la que mejores rendimientos había otorgado a sus inversionistas dentro de los últimos 10 años. La realidad es totalmente diferente. ¿Cuál ha sido la empresa que mejores rendimientos ha, digamos, retornado a sus inversionistas? En este caso, Market Access Holdings, con un 2,610%. Realmente es una empresa de la cual pues, quizás no sabemos ni a qué se dedica, ni a qué hace, quizás no está siempre en el ojo del escrutinio público, no es una empresa tan famosa, sin embargo, en cuestión de rendimientos, realmente es muy sólida. Y esto no quiere decir que, por ejemplo, Amazon y Google, que muchos de nosotros pudimos responder, haya dado rendimientos negativos. Para nada, podemos ver que Amazon ha dado un retorno de 1,696%, que realmente es un retorno extraordinario, y Google un poco más bajo con 490%. Sin embargo, nuevamente también es un retorno muy, muy bueno. Sin embargo, hay empresas quizás, digamos, un poco más modestas o que no están siempre en el ojo del huracán de los medios, pues han retornado ahora sí que mejores rendimientos que otras empresas más famosas o más innovadoras. Entonces, igual, si siempre estamos tratando de encontrar la mejor acción, viendo o tratando de adivinar cuál es la que nos va a pagar mejor, estamos perdiendo el tiempo. Lo ideal aquí es mejor tener una estrategia de inversión sólida y atenernos a ella. Y nuevamente, otro tipo de cosas que hacemos regularmente al momento de invertir es tratar de adivinar cuál es el momento idóneo para entrar y salir del mercado, ¿no? Y la realidad aquí es que nadie lo sabe. Nadie sabe ni cuándo va a ser el mejor momento para entrar, ni cuál va a ser el mejor momento para salir. Ni los grandes inversionistas, ni los grandes economistas y financieros del mundo lo saben. Entonces, no nos quebremos la cabeza tratando de adivinar. Mejor nuevamente atengámonos a nuestra estrategia de inversión independientemente de la situación del mercado. ¿Y qué pasa cuando estamos tratando de entrar y salir del mercado en el momento adecuado? Lo que les comentaba, realmente es un volado, es tratar de adivinar, y no estamos haciendo algo, digamos, de forma, o más bien siguiendo una metodología, más bien estamos tratando de adivinar el momento correcto, y les digo, esto no necesariamente siempre va a ser lo ideal. Aquí podemos ver un ejemplo de los retornos del Standard & Poor's 500, que al final del día el Standard & Poor's 500 es este índice que conglomera a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ahí podemos tener a Apple, Amazon, Google, JP Morgan, 3M, Johnson & Johnson, PepsiCo, Coca-Cola, etcétera. Entonces, grandes empresas, realmente las más grandes tanto de Estados Unidos, pero también probablemente del mundo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El comportamiento de una inversión de $10,000 invertidos entre enero de 1998 y diciembre de 2017. ¿Qué pasa si nosotros estamos tratando de adivinar el momento adecuado para entrar y salir del mercado? Pues que si nosotros estamos siguiendo esta estrategia, probablemente si nos perdemos en este entrar y salir los mejores 60 días del mercado, tendríamos un rendimiento negativo de menos 6,11%. Si nos perdemos los 50 mejores días, menos 4,52%. Si nos perdemos los mejores 40 días, menos 2,80%. Si nos perdemos los mejores 30 días, menos 0,91%. Si nos perdemos únicamente los mejores 20 días, tendremos apenas un rendimiento acumulado de 1,15%. Si nos perdemos los mejores 10 días, 3,53%. Y a diferencia de este inversor que está tratando de entrar y salir en el momento adecuado, este otro inversor que se queda invertido independientemente de la situación del mercado, logra generar un rendimiento de 7,20%. Realmente aquí él pudo aprovechar tanto los mejores días como los peores días. Sin embargo, esto ya en el largo plazo se traduce a un mayor rendimiento acumulado. Entonces, nuevamente, si nosotros estamos tratando de adivinar
cuál es el momento correcto, nunca lo vamos a hacer y muy probablemente estemos dejando sobre la mesa muchísimo dinero. Y nuevamente, ¿no? Aquí un dato interesante es que 6 de los mejores 10 días ocurrieron después de 2 semanas de los 10 peores días en el mercado, ¿no? En un día tuvimos ahora sí que el peor comportamiento, el peor desempeño del mercado, tuvieron que pasar 2 semanas para que pudiéramos tener un mejor comportamiento, lo que se traduce en el mejor día del mercado. Sin embargo, esto tampoco es una ley. ¿Por qué? Porque en el 2015, por ejemplo, sucedió que para que pasáramos del peor día al mejor día del mercado, no pasaron 2 semanas, únicamente pasaron 2 días. Entonces, aquí, pues igual, no es una ley que, oye, si hoy fue el peor día del mercado, dentro de 2 semanas va a ser el mejor. No, porque probablemente pueda ser incluso al día siguiente o dentro de 2 días, como lo fue en 2015. Entonces, nuevamente, si estamos tratando de adivinar en qué momento entrar y en qué momento salir del mercado, y a lo mejor decir, oye, si hoy fue el peor día, pues dentro de 2 semanas voy a esperarme para que sea el mejor día, estaríamos, digamos, haciendo algo que no es correcto, estaríamos realmente dejando a nuestra suerte nuestro capital y evidentemente esto podría traernos consecuencias en cuestión de estar perdiendo dinero a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son las rentabilidades, por ejemplo, que puede alcanzar un inversor promedio en fondos de renta variable entrando y saliendo del mercado? Estos son de acuerdo a las rentabilidades anualizadas entre 1995 y 2018. Pues el inversor promedio que está entrando y saliendo constantemente en el mercado llega a alcanzar una rentabilidad de 4.6% anual, y el que invierte únicamente en el Standard & Poor's 500, que no anda entrando y saliendo del mercado, logra alcanzar un rendimiento acumulado de forma anual de 9.1%. Aquí realmente prácticamente se duplica, siguiendo una estrategia de inversión bastante sencilla, sin complicarnos y tratar de estar adivinando los movimientos del mercado. Y nuevamente, el inversionista promedio que está invirtiendo de los 35 a los 65 años, o sea, un periodo de 30 años, 20,000 mensuales, versus el Standard & Poor's 500, de la misma manera, invirtiendo en este mismo periodo de 30 años, 20,000 mensuales, vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Nuevamente, el inversionista promedio trae un rendimiento anual del 4.6% y el que invierte en el Standard & Poor's 500, 9.1%. ¿Cómo se ve esto ya en el largo plazo? Pues bueno, vemos que el inversor promedio llega a alcanzar un patrimonio de 15.4 millones y el inversionista que está invirtiendo constantemente en el Standard & Poor's 500 sin tratar de adivinar los movimientos del mercado ni cuál es el mejor momento para entrar y salir, llega a alcanzar un patrimonio de 37.3 millones. ¿Qué quiere decir esto? Hasta 2.4 veces más que el inversor promedio, simplemente por respetar su estrategia de inversión. Entonces, aquí realmente podríamos decir, oye, pues a lo mejor no hace tanto la diferencia el mantenernos invertidos. En esta tabla podemos ver que realmente sí hace la diferencia el tener una estrategia de inversión sólida, a diferencia de estar tratando de adivinar los movimientos del mercado. Y a continuación podemos ver a uno de los más grandes inversionistas y una de las personas más acaudaladas del mundo, que es Warren Buffett. Y lo que Warren Buffett le dijo a su apoderado legal es que en el momento en el que él muera, en el momento en el que él fallezca, debe de invertir el 90% de su patrimonio únicamente en el Standard & Poor's 500 y de esta manera va a poder garantizar que su patrimonio siga creciendo y que evidentemente su esposa pueda seguir disfrutando de estos beneficios. No le está encargando que diseñe una estrategia de inversión compleja, que compre este tipo de instrumentos, únicamente le pide que invierta el 90% de su patrimonio en el Standard & Poor's 500. Y algo también que dice Warren Buffett es que el truco no está en encontrar a la compañía correcta, sino más bien tener una estrategia de inversión sólida, como lo habíamos comentado hace unos minutos. Y muchas veces cuando nosotros estamos entrando al tema de las inversiones y demás, pues podríamos parecer como la persona que está en la imagen, ¿no? Una persona tratando de saber de mecánica, pero realmente que no tiene 100% conocimientos de mecánica. Y aquí lo importante cuando hablamos de inversiones es que no necesitamos ser 100% expertos al momento de invertir, no necesitamos conocer exactamente cómo funcionan las inversiones, instrumentos muy complejos ni demás, simplemente poder tener una buena estrategia de inversión, comprenderla y entender en qué estamos invirtiendo. De esta manera, igual, para poder manejar un coche no necesitamos ser mecánicos, simplemente necesitamos saberlo manejar. Entonces, no es necesario al 100% que nosotros tengamos un conocimiento enorme sobre inversiones, sobre instrumentos financieros para poder invertir. Simplemente necesitamos saber en qué estamos invirtiendo y comprender nuestra estrategia de inversión para que de esta manera podamos obtener buenos resultados.
¿Y cuáles son de las principales 4 claves al momento de invertir? En primer lugar, siempre hay que diversificar en diferentes clases de activos, ¿no? Esto principalmente para poder mitigar cualquier riesgo, ¿no? Y hacer caso a esta frase de no ingresar todos los recursos en una misma canasta, pues precisamente porque si metemos todo en una misma canasta, en un mismo activo, estaremos corriendo un riesgo muy alto. Si lo vamos distribuyendo en diferentes canastas, en diferentes tipos de activos, vamos a disminuir ese riesgo y evidentemente los beneficios que vamos a poder obtener sean mucho más grandes. Otra clave muy importante es que hay que invertir siempre de manera global. ¿Y esto principalmente para qué? Pues para aprovechar todos los beneficios que el mercado global nos puede dar, el poder invertir en Estados Unidos, Europa, Canadá, países emergentes como México, Brasil, China, de otro tipo de mercados, pues bueno, nos va a dar mucha más exposición al mercado global y esto se va a traducir en mayores beneficios para nuestro portafolio de inversión. Muy importante también considerar siempre y cuidar las comisiones y los impuestos. Y es parte de lo que les decía al inicio de la sesión. Cuando nosotros estamos invirtiendo, cada transacción va a llevar una comisión que hay que pagar a la institución financiera, pero también un impuesto que probablemente también hay que pagar. Entonces, hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros empezamos a generar muchas transacciones y no tomamos en cuenta esto, vamos a ver que nuestra cuenta se va a empezar a diluir poco a poco por todo el tema de comisiones e impuestos. Entonces, eso de repente nos puede generar cierta sorpresa desagradable y para no llevarnos este susto, bueno, es importante considerarlas desde un primer momento. Y también muy importante siempre rebalancear nuestro portafolio y ahorita vamos a ver más a detalle cómo deberíamos de hacerlo, pero a grandes rasgos, cómo debemos de rebalancearlo. Al momento de nosotros comenzar a invertir, vamos a adoptar una estrategia, ¿no? Que probablemente pueda ser el 70% de mi patrimonio o de mi portafolio lo voy a invertir en acciones, fondos de inversión y demás, y el 30% lo voy a invertir en deuda corporativa y deuda gubernamental. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Bueno, que esto, dependiendo de la fluctuación del mercado, la composición de mi portafolio se puede ir moviendo un poco, ¿no? A lo mejor ya no tengo 70% en acciones, sino más bien un 65%, y el tema de la deuda ya no es de 30, sino más bien de 35. Debe de haber algún momento en el año en el cual se recomienda que sea al menos una vez al año, en el que se haga este rebalanceo para regresar los porcentajes a su nivel original y esté perfectamente balanceado todo nuestro portafolio. Y a continuación podemos ver algunos rendimientos por tipos de activos. Y aquí en esta que pudiera parecer una tabla periódica, pero no lo es, más bien es cómo se han comportado los diferentes activos a lo largo del tiempo. Y aquí podemos tener desde mercados emergentes, fondos de inversión inmobiliaria, bonos de deuda gubernamental, tenemos también acciones, tanto de pequeñas empresas, medianas y largas empresas, el mismo efectivo, ¿no? Aquí podemos ver año con año cómo se pueden ir comportando y también depende mucho esto de la situación económica o el ciclo económico que se vivió en ese año, ¿no? Y podemos ver que evidentemente entre 2007 y 2008, pues bueno, con la crisis financiera del tema hipotecario en ese año, pues la mayoría de los activos se vio muy afectado y no tuvieron rendimientos positivos, ¿no? Entonces, aquí se ve más o menos cómo es afectado cada tipo de activo. Y por poner un ejemplo, aquí vamos a revisar a continuación el tema de mercados emergentes, ¿no? Cómo se fue comportando año con año. Y pues vemos que 2005 fue realmente un buen año, ¿no? Con 34.5%, 2006 nuevamente rendimientos arriba del 30%, 2007 también, pero ¿qué pasa en 2008 cuando estalla la crisis financiera en Estados Unidos? Menos 53.2%. Y así sucesivamente, y esto siempre va a pasar, ¿por qué? Porque son ciclos económicos. Habrá ciclos en los que todo va a subir y habrá ciclos en los que todo va a bajar. Entonces, es muy importante no concentrarnos en eso, sino más bien, nuevamente, atenernos a nuestra estrategia de inversión, ya que independientemente del ciclo económico, bueno, es muy probable que nuestra inversión se pueda capitalizar con mayores ganancias a largo plazo. Entonces, muy importante considerarlo. En este otro ejemplo podemos ver cómo se comportó todo el tema de los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Nuevamente, 2005 y 2006 años buenos, sin embargo, cuando ya estalla la crisis financiera, 2007, pues como sabemos, el tema inmobiliario y de hipotecas en Estados Unidos fue el principal afectado y fue el causante realmente de esta crisis financiera, menos 15.7% en 2007 y menos 37.7% en 2008. Y así sucesivamente con cada tipo de activo. Aquí podemos ver que el efectivo también se comporta de manera diferente. Y por ejemplo, aquí ya vemos algunos activos como pueden ser acciones de empresas AA, ¿no? Y pues, bueno, en general, la idea aquí, lo que les quiero transmitir es, como lo dice a continuación, esta
infografía, ¿no? Al final del día, si nosotros tenemos un smartphone que es global, ¿no? Y poniendo el ejemplo del iPhone que vemos en la pantalla, en el cual, si bien pertenece a una compañía de Estados Unidos, la mayoría de sus componentes son fabricados por otras empresas que tienen su residencia en otros países, como puede ser Japón, Corea del Sur, Taiwán, ¿no? Este tipo de países que a lo mejor creeríamos que pues nada tienen que ver con nuestro smartphone, pero la realidad es que todo prácticamente está fabricado en estos países. Entonces, realmente nuestro smartphone tiene digamos, un gran componente de globalización, ¿no? Y como lo dice la frase, si nuestro smartphone es global, nuestro portafolio de inversión también debe serlo. Entonces, a manera de ejemplo muy sencillo, tomar en cuenta esto, si ya tenemos un smartphone que básicamente es muy global, y también nuestro portafolio de inversión tiene que estar muy bien diversificado para poder aprovechar los mejores beneficios. Y a continuación podemos ver cómo está conformado principalmente el mercado financiero global, ¿no? En el cual Estados Unidos es el principal participante con el 44.3% de participación. Viene también Canadá, luego vemos toda la parte de Asia con China, Japón, Hong Kong y la India. Vemos también toda la parte europea, Francia, Alemania, España, y vemos también una parte aquí de abajo con la participación de Australia. Vemos también el Medio Oriente con Arabia Saudita principalmente, y por supuesto el resto del mundo con una participación total de 7.32. Y para el tema del LATAM, la vemos con sus dos principales participantes, que son Brasil con el 1.34% y México con el 0.32%. Y aquí la importancia de invertir de manera global. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos invirtiendo únicamente en México, en Brasil o en alguno de estos otros países, estaríamos desaprovechando prácticamente el 99% del mercado global. ¿Por qué? Porque nos estaríamos concentrando en un solo país y en un solo tipo de activos. Entonces, muy importante considerar esto. Hay que invertir de manera global para poder obtener los mayores beneficios de inversión. Y en esta tabla vamos a poder ver una comparación de el nivel de comisiones que cobran por un portafolio asesorado en promedio, en primer lugar en Estados Unidos y en segundo lugar, por ejemplo, en un país como México, ¿no? Entonces vemos que el rango de comisiones para el mercado masivo, que pueden ser cuentas a partir de los $100,000, es de 1.39%. Luego la banca patrimonial, que suele ser de $300,000, 1.28%. La banca privada, que va de los $750,000 al $1,500,000, 1.09%, perdón. Wealth Management con 0.92%, y High Net Worth Individuals, que ya son personas que pueden estar invirtiendo más de $10 millones, 0.70%. Esto principalmente de manera promedio en Estados Unidos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, las comisiones que podrían estar cobrando en un país como México? Vemos que para el mercado masivo va a partir del 2.4%, para banca patrimonial 2.30%, banca privada 2.05%, Wealth Management 1.95% y High Net Worth Individuals 1.80%. Entonces, sí cambia bastante las comisiones o el rango en el que se encuentran este tipo de comisiones entre un país y otro. Entonces, simplemente para poderlo tomar en cuenta al momento de invertir. Y en este tema de cuidar las comisiones impuestos, vemos también cómo puede impactar el simple hecho de tener un 2% adicional de rendimiento en nuestro portafolio. Vemos que, por ejemplo, en la línea, ¿no? En el ejemplo que está resaltado en color azul celeste, vemos que invirtiendo, o más bien teniendo 2 millones invertidos en un periodo de 30 años a una tasa del 3% anual, llegas a obtener un patrimonio de 4.8 millones. ¿Qué pasa si nosotros le adicionamos un 2% más a este rendimiento? Es decir, el ejemplo que está en color azul marino, que tiene un rendimiento anual del 5%, llega a alcanzar un patrimonio de 8.6 millones. Realmente aquí prácticamente estamos duplicando el rendimiento simplemente por tener un 2% adicional anual, que un 2% parecería ser una cantidad muy pequeña. Sin embargo, ya con el paso del tiempo y gracias al interés compuesto, realmente se logra capitalizar en un patrimonio mucho mayor. Y lo que les comentaba sobre el tema del rebalanceo del portafolio, aquí a continuación podemos ver un portafolio ejemplo, ¿no? En el que en deuda local vamos a tener un 10%, en deuda global vamos a tener un 40%, en acciones de mercados emergentes vamos a tener un 10%, en acciones de mercados desarrollados vamos a tener un 15%,
y en acciones del mercado global vamos a tener un 15%. Este es un portafolio que imagínense que lo creamos en enero de 2020. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo conforme se va moviendo el mercado? Probablemente a mitad de año, ¿no? En julio de 2020, este portafolio ya cambió su composición. Y me voy a regresar ligeramente al portafolio anterior para que veamos este impacto, ¿no? Aquí ya vemos que de la composición inicial, pues aquí está modificada totalmente. Pasamos de un 10% en deuda local a un 15%, pasamos de un 40% en deuda global a un 45%, y así sucesivamente. La importancia de rebalancear nuestro portafolio al menos una vez al año es precisamente lo que les comentaba hace unos momentos, poder regresar a su composición inicial a nuestro portafolio. Entonces, de esta manera vamos a siempre garantizar que nuestra estrategia de inversión está yendo por el camino correcto. Y algunas, por ejemplo, estrategias que se pueden ir implementando dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos. Por ejemplo, si hoy en día estamos en la etapa de construcción de patrimonio, que por lo regular es cuando podemos tener nuestros primeros ingresos, empezarlos a diversificar, a poder comprar diferentes tipos de bienes, bueno, aquí podemos asumir una posición un poco más agresiva en la que nuestro portafolio podría estarse componiendo de 70% en renta variable, que principalmente son acciones, fondos de inversión y ETFs, o bien, y también más bien otro porcentaje, por ejemplo, en este caso el 30% en deuda gubernamental o deuda corporativa. Y así sucesivamente, conforme vamos avanzando de etapa, vamos a ir probablemente disminuyendo la exposición a riesgo, en la cual a lo mejor ya no tenemos un 70%, sino más bien un 60% en renta variable y un 40% en deuda, ya entrando en la parte de consolidación de nuestro patrimonio, quizás ya diversificar más un 50-50, y ya entrando a la parte de preservación de nuestro patrimonio que podremos estarnos encontrando ya en nuestra etapa de retiro, quizás ya un 30-70 o un 15-85, dependiendo lo conservadores que queramos ser. Y aquí nuevamente, pues, ¿de qué pueden estar formados este tipo de portafolios? Pues puede estar formado para el caso del mercado mexicano en deuda mexicana, deuda global, acciones de Estados Unidos, acciones de mercados desarrollados, que pueden ser Europa y Canadá, y acciones de mercados emergentes, nuevamente como Brasil, China y México. Y algunas conclusiones que debemos de considerar, ¿no?, al momento de invertir es que la psicología, por lo regular, siempre va a ser nuestro peor enemigo y tenemos que tener un plan de acción y atenernos a él independientemente de lo que suceda. Hay que empezar siempre por nuestra planeación financiera y aquí muy importante, si yo ya definí la estrategia de inversión que voy a seguir, no importa los movimientos de corto plazo del mercado, hay que atenernos a ella. Ya evidentemente si es un caso muy especial, muy extraordinario, hay que ajustar, pero no hacerlo si no es algo que lo amerite. También muy importante en el tema de las inversiones, hay que tener siempre mucho cuidado con lo que hace la mayoría de las personas. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algún conocido, algún familiar, algún amigo que en algún momento de su vida les ha recomendado el realizar algún tipo de inversión porque a ellos les fue muy bien. Sin embargo, esto no necesariamente siempre va a ser lo más adecuado. ¿Por qué? Porque una máxima al momento de invertir es la siguiente: rendimientos pasados nunca te van a garantizar rendimientos futuros. Por lo tanto, a lo mejor a tu amigo, a tu colega, a tu familiar le fue muy bien con esta inversión, pero no significa que a ti te vaya a ir así de bien. Entonces, tener mucho cuidado y siempre contar con un experto sin conflicto de interés que realmente te pueda asesorar en lo que tú necesitas de acuerdo a tus necesidades. Y también considerar que en las inversiones hay elementos como el tema de los impuestos y comisiones que realmente pueden llegar a cambiar totalmente nuestro futuro y hay que estar 100% seguros de que contamos con lo mejor para nosotros, ¿no? Y aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado al momento de hacer transacciones, de siempre tener considerado que estamos pagando una comisión y probablemente también un impuesto al momento de hacerla para que más adelante no nos llevemos una sorpresa desagradable de que, por ejemplo, a lo mejor tuvimos 1,000 pesos de rendimiento, pero nos están cobrando otros 1,500 pesos de comisiones por todo el tema de transacciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Algunos libros que me gustaría recomendarles en cuestión de inversiones y en general en planeación financiera son los siguientes. El primero está The Path, de Peter Mallouk y Tony Robbins, realmente un libro muy interesante. El otro se llama Enough, que es de John C. Bogle. John C. Bogle es uno de los fundadores de Vanguard. Vanguard es un administrador de activos a nivel mundial. Realmente es el segundo más grande a nivel mundial detrás de BlackRock. Y bueno, muy interesante también lo que plasma John C. Bogle en este libro. Y The Psychology of Money de Morgan Housel es un libro que nos va a ayudar a entender de manera muy práctica y sencilla cómo nuestro cerebro se relaciona con nuestro dinero, ¿no? Al final del día,
es parte muy importante de conocernos y también conocer cómo nos relacionamos con el dinero. Si queremos temas un poco más de psicología, está Predictable Irrational de Dan Ariely, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía por ahí de los años 2001-2002. Vemos también libros enfocados en temas de retiro como The Number de Lee Eisenberg y Spend Till the End, que también nos da mucha claridad de cómo deberíamos de prepararnos para esta etapa tan importante de nuestras vidas. Y por último, ya si quieren entrar a temas un poquito más técnicos, está The Death of Buy and Hold y A Random Walk Down Wall Street. Entonces, muy importante, si quieren indagar un poquito más sobre el tema de inversiones, dependiendo ahora sí que el tema que ustedes quieran ver, estos libros están más que recomendados y ojalá quien quiera profundizar, pues bueno, les puede echar un ojo. Y por último, recordarles este beneficio que tienen ustedes por formar parte de este programa de bienestar financiero, es el acceso a las consultorías financieras con alguno de nuestros asesores financieros. Dejo el código QR para que si alguno de ustedes está interesado pueda agendar y también en un momento más están compartiendo en el chat. Ya Renata me está ayudando a compartir en el chat la liga para agendar la sesión de consultoría por si alguno de ustedes no puede escanear de manera correcta este código QR. Digo, hacerles una recapitulación de lo que podríamos revisar en estas sesiones de consultoría financiera. Vamos a poder descubrir y definir algunos objetivos y metas personales que lleguemos a tener. Podríamos revisar también estrategias de inversión personalizadas de acuerdo a nuestras necesidades actuales. También quizás revisar algunas estrategias en cuestión fiscal de cómo nos pueden beneficiar en el tema del ahorro, en el ahorro para el retiro. También tomar control, por ejemplo, de nuestro retiro desde ahora, ver también qué está pasando con nuestra Afore, cómo podríamos complementar, qué tipo de estrategias podríamos implementar y obviamente poder conocer a la perfección nuestra situación actual. Entonces, muy importante, son parte de los grandes temas que podríamos ver en las consultorías, adicional a lo que cada uno de ustedes de forma muy particular tenga duda, tenga, digamos, alguna inquietud de revisar, es más que bienvenido para que alguno de nuestros asesores financieros los pueda atender con muchísimo gusto. Entonces, dejo el código QR y la liga ya está en el chat de la sesión y me gustaría dejar estos minutitos que tenemos todavía disponibles para alguna duda, algún comentario que alguno de ustedes pueda tener, pues bueno, voy a tratar de solventarla de la mejor manera posible. Emiliano, mil gracias por la plática y la explicación. Yo, pues además de agradecerte, también tenía una duda. No me quedó muy claro el tema de lo de la deuda. O sea, cuando inviertes en deuda, si nos puedes explicar o me puedes explicar un poquito más cómo es que funciona. No, Lore, a todos. Yo creo que también tenía esa misma pregunta. Por supuesto, Lore. O sea, porque suena invertir en deuda, pues no me Suena suena extraño. Exacto. Exacto. No te preocupes. Mira, principalmente lo que les comentaba, no hay dos tipos de grandes activos. Los que son de renta variable, que como bien lo dice, nos va a dar una tasa de rendimiento variable, que aquí podemos meter acciones de compañías, fondos de inversión, ETFs, que los ETFs son unos instrumentos, son fondos indizados que replican el comportamiento de ciertos activos, como podría ser en este caso el Standard & Poor's 500. Y cuando hablamos de renta fija o bien deuda, por ejemplo, tenemos los bonos del tesoro, ¿no? Los bonos del tesoro de Estados Unidos, los bonos gubernamentales que pueden ser de México, Argentina, Brasil y demás, y estos están catalogados como deuda. ¿Qué pasa cuando invertimos en este tipo de instrumentos que al final del día nos van a dar un rendimiento a una tasa fija? Podríamos decir, oye, yo quiero comprar tanto en instrumentos de deuda que son bonos gubernamentales del gobierno mexicano, por poner un ejemplo, ¿y a cuánto me van a pagar? Ah, pues están a una tasa de 7.5% anual. Entonces, el hecho de invertir predecible. Exactamente, o sea, el tema de invertir en deuda es que nos van a dar una tasa fija y el tema de invertir en acciones, fondos de inversión y demás, va a haber una renta variable. Sé que suena muy extraño invertir en deuda, oye, pues, ¿por qué voy a invertir en deuda si la deuda más bien es cuando me dan un crédito y demás? Digamos, una forma de catalogar diferentes instrumentos de inversión. ¿Qué pasa con los instrumentos de deuda? Nos van a dar, digamos, el componente de estabilidad a nuestro portafolio de inversión. Algo que no es recomendable es, por ejemplo, tener todo nuestro portafolio invertido en renta variable. ¿Por qué? Porque ante cualquier ajuste del mercado en el que las bolsas se caigan, en el que el ciclo económico sea bajista, pues nos vamos a ver afectados de forma bastante negativa. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, el componente de 70% renta variable y 30% renta fija? Que en el momento en el que quizás las acciones que tengamos o los fondos de inversión se vean afectados, el tema de la deuda por lo regular va a subir por toda la incertidumbre que existe de manera global, ¿no?
el hecho de que exista una crisis económica, una recesión, va a generar que los inversionistas se vayan a refugiar en activos que son mucho más conservadores y que dan muchísima más seguridad, como pueden ser los instrumentos de deuda, los bonos gubernamentales, los bonos corporativos, ¿no? Que al final del día, y aquí hago un pequeño paréntesis, existen bonos gubernamentales, que básicamente es en deuda del gobierno, pero también podemos invertir en bonos corporativos que pueden ser, oye, esta empresa va a emitir cierta cantidad de deuda para poder financiar un proyecto de inversión. Y pues, ¿qué ofrece esta empresa? Ah, pues, ¿sabes qué? Si tú compras tantos bonos, esta empresa te va a pagar un rendimiento del 4.5% anual y va a darte, digamos, durante 5 años este rendimiento. Entonces, realmente el tema con los instrumentos de deuda es que es una tasa fija y es un instrumento mucho más conservador que precisamente te da esa protección contra las altas y bajas del mercado, y la renta variable, pues evidentemente puede ser un tema de rendimientos mucho más potenciales, obviamente asumiendo un mayor riesgo. Pero para ahora sí que ser muy concreto en esa respuesta, el tema con la deuda se puede invertir a través de bonos gubernamentales o bien bonos corporativos de diferentes empresas. No necesariamente es, digamos, comprar a lo mejor la deuda de alguien más, simplemente invertir a través de este tipo de instrumentos. Y que la tasa sea fija implica que, como comentaste, por ejemplo, que si el mercado sufre un desplome en la variable, la fija suele, o perdón, la deuda o los instrumentos de deuda suelen aumentar. La persona Es que haya correcto. invertido, esa tasa fija se mantiene, ¿no? Aunque haya aumentado, no le aumenta a la persona que invirtió, ¿o sí? Eh, va a depender y va a depender mucho digamos, de las tasas de interés, ¿no? Al final del día sabemos que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, pues básicamente es quien rige, ¿no? O quien lleva, digamos, la delantera en todo este tema de las tasas de interés. Muy probablemente lo que haga la Reserva Federal lo van a replicar los diferentes bancos centrales de los demás países. Entonces, dependiendo de cuánto incremente la tasa de referencia, digamos, del país, ¿no? En este caso, a lo mejor si la Reserva Federal incrementa su tasa de interés en 0.25%, el banco en este caso, poniendo el ejemplo de México o Argentina, también lo puede incrementar unos puntos porcentuales, y eso evidentemente va a afectar la tasa que te van a estar pagando. A lo mejor si en un momento era de 4.5% en bonos gubernamentales, si ahorita ya le incrementaron un punto porcentual más, pues te van a estar pagando 5.5. Entonces, va a depender mucho del movimiento que hagan los bancos centrales para que vean qué tasa te van a estar pagando. Pero por lo regular, en un periodo normal, cuando es tasa fija, evidentemente no va a haber mayor movimiento. Vale, súper, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo otra. Si nadie tiene más preguntas. Yo también, Dale. yo también quería saber, Emiliano, o sea, Sí. siempre cuando hablan de invertir, justo tú lo mencionabas en la plática, ¿no? ¿Cuándo es un buen momento? ¿En qué inviertes? ¿Cómo decides entre un portafolio global, local, de deuda, etcétera? Pero quería pensar más en cuanto a ese monto que tú vas a invertir, ¿no? O sea, ustedes como expertos recomendarían un monto en particular, o siempre es como ese comentario, mira, o sea, invierte lo que puedas, o ese porcentaje que ya también nos habían contado en la primera plática sobre cuánto puedes ahorrar. Entonces, sí hay como allí algunas matemáticas, pero creo que, o bueno, no sé si el resto les pasa, pero a mí, por ejemplo, antes de poder lanzarme, siento que quiero tener todo demasiado estructurado, demasiado planificado, pues porque el invertir siempre es algo que varía mucho, ¿no? Que no puedes predecir dentro de todo. Entonces, sobre montos de dinero específicos, ¿cuánto recomendarían ustedes como para empezar? Perfecto, muy buena pregunta. Y ahí la realidad es que todo va a partir de la capacidad de ahorro que podamos estar generando mes con mes, ¿no? A lo mejor si yo puedo estar generando una capacidad de ahorro del 20%, tenemos que ver de esa capacidad de ahorro nuestros objetivos. Ok, si yo ese 20% implica estar ahorrando al mes, no sé, voy a poner un ejemplo, $500. De esos $500, bueno, quiero destinar 150 a un vehículo de inversión que esté enfocado en mi etapa de retiro, y el resto, los 350 adicionales, quiero destinarlos a un portafolio de inversión, el cual voy a construir y voy a estar invirtiendo quizás para comprar una casa dentro de 10 o 15 años. Entonces, realmente el monto
que vamos a invertir lo va a dictar el objetivo para el cual queremos invertir, ¿no? A lo mejor si yo quiero comprar una casa y sé que cuesta tanto, pues a lo mejor digo, bueno, ¿en cuánto lo quiero lograr? Bueno, pues en 10, 15 años, pues a lo mejor hacer la matemática, bueno, si cuesta tanto esta casa, me implicaría estar ahorrando al mes tanto dinero y por lo tanto estar invirtiendo esta cantidad. Te digo, difícil decir, oye, ¿sabes qué? Al mes debes de estar invirtiendo $1,000 porque pues, para cada quien va a ser diferente, ¿no? A lo mejor el invertir $1,000 al mes para alguien va a ser muy bueno y para alguien va a ser muy poco, ¿no? Entonces, va a depender al 100% del objetivo que tú tengas y que quieras cumplir. Sobre ese tenemos que tomar, digamos, la base de decir, bueno, si este objetivo me va a costar $500 o 5,000, ¿cuánto debo de estar yo ahorrando o invirtiendo para este objetivo? Y así sucesivamente. Recordemos que no solamente vamos a tener un objetivo, podemos tener 2, 3, 4, 5, 6 o los que ustedes quieran. Realmente siempre lo importante es tomar en cuenta el objetivo o la meta para la cual queremos invertir y sobre esa base, ahora sí, construir el ahorro y la inversión que necesitaríamos estar generando. Y partir de esta premisa, ¿no? Al final, la recomendación es que pudiéramos estar ahorrando al menos un 20% de nuestro ingreso mensual, que puede ser lo más óptimo y lo que mejor podremos capitalizar más adelante para nuestros diferentes tipos de objetivos y evidentemente para nuestros diferentes tipos de inversiones que vamos a tener. Entonces, sí es un poco complicado darte un monto exacto, sino más bien va a depender del objetivo de inversión que tengamos. Súper, mil gracias. No, al contrario. Pues perfecto, creo que por el momento ya no veo ninguna otra duda o comentario. Si es así, pues bueno, nada más agradecerles a nombre de todo el equipo de Invested el que hayan estado presentes el día de hoy en este taller y pues, obviamente con mucho gusto esperarlos para el siguiente taller. Recuerden, cualquier duda o comentario, por favor escríbanos. Si tienen alguna duda en particular, pueden agendar su sesión de consultoría y pues nada, agradecerles nuevamente y desearles que tengan un excelente día. Buenísimo, nada, mil gracias, Emiliano. Vamos a aprovechar un poquito el foro para hacerles un recordatorio también, ya interno del Iberu, pero nada, insistir en que aprovechen la herramienta, tanto la plataforma como las sesiones one-to-one y todo el material y el contenido que Invested comparte con nosotros. ¿Ok? Ahora sí, Tom estuvo preparando, como saben, las cápsulas de capacitación de producto. Es súper importante que todos puedan ingresar a Classroom a ver estas cápsulas, estos módulos. Son clases bastante cortas, videos de aproximadamente 7 minutos. Necesitamos que se involucren con este proceso. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha información relevante de lo que es la plataforma, de cómo funciona, de cuál es el alcance que tiene. Seguro que van a surgir dudas o pueden surgir incluso ideas, entonces les pedimos porfa que puedan meterse, ver las clases y responder a los exámenes. Los exámenes son unos tests bien sencillos, simplemente pues para validar que el contenido se recibió de manera correcta, ¿no? Entonces, más allá de una evaluación a ver cuánto sacaron, si salieron bien o mal, es más que todo como un termómetro para saber exactamente si el material ese que estamos compartiendo es relevante, es interesante, se explica de forma correcta, etcétera. Ok, entonces, nada, insistir justamente de pedirles compromiso a todos para que puedan revisar esas cápsulas y cualquier cosa nos avisa, ¿ok? Vale, Lore. Listo. Mil gracias a todos. No sé si alguien quiere comentar algo más o tiene alguna duda. Listo. Pues nada. Están muy lejos las consultorías, es lo único. ¿Mande? Las consultorías que están para agosto 20 me tocó a mí. Ajá, perfecto. Bueno, yo agendé con tiempo y la tengo el jueves, muchachos. Eso es lo importante. Ahí de profe regañona. Excelente. No, bueno. No se preocupen, igual ahorita vemos, de acuerdo al calendario, ahorita que me dicen que les tocó el 20 de agosto, déjenme ver si hay algún otro espacio adicional antes para que se puedan comunicar con ustedes y obviamente reagendarlo un poquito, digamos, no tan lejos, ¿no? Gracias, Emiliano, muy amable. No, de nada. Súper equipo. Pues nada, mil gracias y que tengan excelente martes. Muchísimas Excelente martes. gracias, Lore. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Bye.